A la hora de hacer predicciones, algo que hay que empezar a tener muy en cuenta es el orden de los partidos. La trascendencia real que tiene el calendario en cómo un encuentro puede terminar dándose a nivel táctico. República Checa contra Turquía. Los checos más directos, más defensivos, más fuertes en el juego aéreo y determinados a jugar por banda con sus carrileros, además de tener una muy buena influencia de los centrocampistas como llegadores y también en una contención muy rígida. Y los turcos, más versátiles, de más movimiento de jugadores entre diferentes líneas de la cancha, más ofensivo, más caótico. Ahora, en una fecha 1, donde nadie hizo nada, los dos pueden jugar a su juego. Los checos estando bien parados, contraatacando, contra una selección que encima terminó mostrando unas deficiencias defensivas que posiblemente pudo haber achacado. Y los turcos, bueno, haciéndose lo suyo, ¿no? Yendo a buscarlo, tratando de combinarse, superando la muralla que le planteaban. Un poco como fue el partido de Portugal contra República Checa. Que los checos posiblemente jugaban ahí su partido más determinante. Porque estaban haciendo todo lo correcto y así todo no les alcanzó. Ahora, fecha 3. Existiendo resultados en el medio, termina provocando que cada uno termine jugando diferente. Turquía dentro de todo lo mismo de siempre, pero contra un rival que no se para igual. Y por tanto, lo que hubiese sido orden contra caos, se vuelve caos contra caos. Llamemos caos a estar más desordenado, a pensar más en atacar, y llamemos orden a una selección que está parada y que busca defenderse. Así ganó Turquía, en el partido que le convenía a los turcos, porque llegaron con la posibilidad de que el empate los clasifique. Y fíjense lo importante que fue. Si hubiese jugado en la segunda fecha Turquía contra República Checa, ¿cómo hubiese sido? Igual que en la primera. En el medio, República tuvo que jugar contra Georgia, una selección que le obligaba a ser protagonista, lo empató el partido, y encima en el medio, Turquía le ganó a Georgia, y así llegaron a la última con el contexto de hoy. Y el contexto fue determinante para que, si bien los chicos que me caen súper bien y que metieron un montón de garra lo estuvieran luchando, lo terminan perdiendo con un gol de contraataque de su rival. ¿Y quién diría, no? Que uno de los equipos mejor parados defensivamente del torneo termina recibiendo un gol estando tan mal parado. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. República Checa 1, que se nos va y que duró poco, mucho menos de lo que yo quería. Contra Turquía 2, que para alegría de muchos, la sorpresa, el caballito de batalla de tanta gente que le tiene mucha fe y que ahora tengo ganas de que les vaya bien. 2. Y se metieron, se metieron y ahora encima tienen chances, cuidado. Los checos tuvieron siempre bien claras cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, escondiéndolas o potenciándolas cuando el partido lo indicaba. Tuvieron una grave baja a la mitad del primer tiempo porque le expulsaron a Barak, un jugador que podría ser muy relevante para un juego más agresivo o posicional. Porque tengamos en cuenta que es el número 7 el que tenía que tener ese rol de estar un poco entre líneas, de moverse, de combinarse con Kufal, de poder tirar algún centro para el 9, de poder tener algún pase de triangulación entre los mediocampistas y él. Pero no sucedió, porque rápidamente se llevó 2 tarjetas amarillas y se fue de la cancha. El primer partido que juega titular ya se lo expulsan al principio, realmente decepcionante. Y perjudicó mucho a una posibilidad que tenía República Checa de atacar de esa manera. Pero pongámonos a pensar, ya hablamos en un principio que no quería tener mucho la pelota República en los primeros partidos. Y en el último, ponele que pudo haber tomado más iniciativa, pero si al principio te expulsan uno, ¿para qué te vas a gastar en jugar más lento si el rival se te repliega y va a tener ya superioridad numérica y va a tener superioridad numérica por 2? O sea, normalmente ya cuando un rival se defiende y el otro ataca, el que ataca da con todos. O sea que ya va a haber alguno que el rival va a tener de más. Porque sí va a defender con todos. Y encima, si vos tenés un delantero menos, va a tener 2 jugadores más. Que ya se hace una diferencia demasiado grande. Por ende, los checos jugaron sin la pelota. Con el 30% de la posesión. Y los turcos pudieron tener su juego más predilecto. El más agresivo y el más de iniciativa. Y que yo lo valoro mucho porque parece que hoy todas las selecciones juegan de otra manera. Y que ellos, pese a no tener tanta jerarquía, se la juegan un poco más. Como por ejemplo también hace un poco Austria. Pero pese a que posiblemente su fortaleza sea esa, no pudieron potenciar mucho ese juego. Y los checos, a través de garra y del buen posicionamiento que mostraron también contra Portugal,
pudieron anular la mayoría de situaciones en las que intentaban jugar de esa manera, cortando pases, despejando pelotas, ayudando a los laterales a los centrales, ayudando a los centrales a los laterales cuando se veían desbordados, ayudando a los mediocampistas a los laterales cuando se veían desbordados. Las diferentes ayudas y la manera en que acumulaba gente por las diferentes zonas de la cancha donde atacaba a Turquía hacían de que no se note ese jugador de menos, al menos en defensa. Y curiosamente, si bien en cuanto a los tiros al arco tuvo más Turquía, el que tuvo más big chances durante el primero y también durante el segundo tiempo fue República Checa. 2-2, cuando Turquía no tuvo ninguna. Y es muy interesante, porque de esa manera, jugando como suele jugar, pudo tener un juego más agresivo, más aislado, más esporádico, pero más peligroso. ¿Cómo? Bueno, tiremos la pelota al área y veamos qué pasa. Y la realidad es que podría parecer algo improvisado, pero es lo que saben hacer. Simplemente con que una pelota se vaya al lateral ya tenés un tiro de esquina. Porque tenés a Kufal que te tira todo con una potencia que parece una bala de cañón y que después te la puede bajar Susek o el 9 y se la baja para el otro y que remate. De hecho, el arquero en el primer tiempo ya tuvo varias atajadas. Y República Checa está un poco mejor, y si bien después de la expulsión empieza a empeorar un poco y lo desbordan un poco más, nunca estuvo del todo superado en el partido. Turquía, como no tenía un juego tan liberado, porque justamente la expulsión hizo que se replieguen más los checos, siempre estaba en un limbo en tener la pelota, tener la posesión, pero no poder atacar, pero encima, como tenés la pelota, permitís que el rival también te pueda contraatacar. No quiero decir que la expulsión benefició a los checos, porque para mí no lo hizo y al contrario los perjudicó, pero a nivel trámite sí que lo cambió. Hubo una combinación interesante entre Jarusek y Hlosek, que Hlosek sería el equivalente a Barak, pero de la banda izquierda. Y con Jurasek se pudieron hacer algunas paredes muy interesantes que permitieron desbordes que fueron al menos un poco peligrosos. Ese tipo de combinaciones rápidas se vieron casi nunca del lado turco. Salvo con Kadioglu y con Yilmaz, que fue la, digamos, carta de dupla más interesante, como ya habíamos mencionado antes, del lado de los turcos. El primer tiempo terminó con una sensación de paridad, pero al mismo tiempo con un partido en el que el dominio nunca era del todo claro y donde no había precisión o posiciones muy largas, sino de que ambos intentaban ser bastante agresivos y por tanto perdían pelotas todo el tiempo. No es que ida y vuelta, pero sí había como muchas interrupciones a las posesiones. No es que uno intentaba guardarla. En ese sentido, Turquía fue bastante noble a su juego. No es que hizo tiempo ni nada de eso. Al contrario, siempre fue para adelante y creo que a veces eso lo perjudicó un poco. Durante el segundo tiempo pasó un poco lo mismo. No hubo tantas diferencias, pero yo siento que ahí Turquía mejoró un poco. En lo que tiene que ver con que ya República Checa, en las ocasiones que tenía durante el primer transcurso del partido, no sucedían tanto, y los turcos, aunque sea, no sufrían y tenían la pelota nuevamente, que tuvo ahí un poco menos, pero fue el 68%. Hasta que vino la jugada del gol. Que fue una jugada en la que aprovecharon un poco un equipo que estaba mal parado y que se quería acomodar en el momento, y cuando la pelota iba pasando de derecha a izquierda, iban queriendo llegar al jugador que iba a rematar para bloquearlo, pero como Turquía la manejó con velocidad, logró marcar. Inteligente la jugada. Inteligente el posicionamiento de Çalhanoğlu en su aporte más importante en toda la Eurocopa, y que fue muy importante, porque permitió que tenga un tiempo más Turquía, porque tuvo que empatar República Checa y después meter otro. Si hubiese sido solamente que tenga que meter un gol República Checa, para mí puede ser que lo haya metido. De hecho, lo consigue, con un gol de estos que el primer tiempo pudo haber pasado, metiendo a Chori, que mide 2 metros, que claro, ¿cómo hacés para frenarlo? Que se pelea con el arquero un poco, que le pega, que rebota y que finalmente le queda a Susek que le rompe el arco. Pareció algo de Argentina ayer contra Chile. No cuanto a la posición de los jugadores, pero sí en cuanto a esto de que hay un jugador que está muy pegado a la línea, que le pega, que se la bloquean y que después en el segundo rebote termina apareciendo a Susek. Ahí me emocioné. Yo quería que ganen los checos y parecía que se lo llevaban por delante porque faltaba un largo tramo todavía. Y si bien tuvieron ocasiones y si bien tuvieron algunas llegadas, nunca tuvieron una tan clara como la del gol y les faltó justamente esa conectividad. El último tramo, si bien tiraron muchas pelotas al área, creo que abusaron mucho de ese recurso. Estaban desde su propio campo y le pegaban un pelotazo buscando al 9. Y muchos pelotazos se quedaban en la mitad de cancha y uno de ellos fue el que le queda, si no me equivoco, al número 6, que las pasa para el número 9 y que mete el 2-1. O sea, ese apuro final fue contraproducente. Faltó un poco de calma, faltó un poco de cuidarlo un poco más. Y esa verticalidad que estaba totalmente, digamos, justificada porque estabas perdiendo, fue lo que terminó condenando a que tengas pérdidas demasiado rápidas e innecesarias y que el rival tenga mucho más la pelota de lo que lo pudo haber tenido cuando vos, si lo aplanabas un poco más, si buscabas generarla, la pudiste haber generado. Al menos con mayor gente en tu propia área. El área que estás buscando ir, quiero decir.
En ese sentido, los turcos fueron inteligentes porque nunca se replegaron del todo. Cuando salían los checos, lo presionaban, los molestaban, cosa de que no puedan hacer eso de adelantarse con conducción o tocar entre los defensores o pasarse en un lateral cómodo. Dependían del pelotazo. Los turcos fueron inteligentes porque obligaron a jugar de una manera que no les convenía a los checos sobre el final. Haciendo de que el último tramo, si me imagino que resufrieron, porque los hinchas de Turquía lo sufrieron, no sé si lo sufrieron tanto como lo pueden haber sufrido. De todas formas, pura sangre. Se nota que los ex campeones de Europa tienen cierta capacidad, tienen cierta alma. Es una selección que tiene esa condición que a veces se le atribuye a los sudamericanos y que es súper válida, pero no alcanzó. Siento de que ahí faltó un poco de mente y faltó un mediocampista un poco más cerebral o algún jugador que distribuya mejor la pelota. Y también tenían un jugador de menos y eso también influencia que tengan siempre, bueno, la posibilidad del rival de marcar a uno por uno y ya está. Te puede hasta hacer doble marca al que menos quiere que se la pases. Creo que Turquía no tuvo un gran partido, creo que Turquía aprovechó los errores y que por el contexto tan favorable que tenía, no jugó bien. No creo que República Checa mereció ganar, pero quizás cómo pasó todo, da la sensación de que el que hizo más méritos fueron los checos. Porque con un jugador menos tuvieron mejores oportunidades de gol, lo pelearon hasta el final y empataron finalmente. En cambio los turcos que tuvieron que haber, bueno, empataron, después se lo dieron vuelta, ¿no? O sea, le dieron el segundo gol, pero lo buscaron y lo consiguieron en cierto momento del partido. Entonces siento que en ese sentido, bueno, tuvieron un poco de suerte los turcos, o finalmente, bueno, fueron más efectivos y su rival no fue tan efectivo, y hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Pero me creo que estuvieron muy al límite. No sé si fue un partido en el que podemos hablar de un equipo que haya dominado, que haya sido súper inteligente siempre. Hubo tramos en los que tenía mucha ventaja y que no la aprovechó, y finalmente la aprovechó en momentos en los que quizás da la sensación de que no estaba tan bien en ese momento. Pues son cosas del partido y son cosas también de las circunstancias y del cansancio mismo también, que llega a tercera fecha y que lo llevó a clasificarse. Ahora, creo que le toca contra Austria. Creo. Muy interesante. Muy interesante. Creo que es un partido que puede ganar cualquiera. Pero creo que parten como los segundos favoritos. Aunque veremos qué es lo que termina pasando. Ya haremos las predicciones y ya haremos un resumen de toda la fase de grupos. Creo que fue un partido bastante divertido, pero al mismo tiempo muy caótico. Creo que lo que se vio mucho es que en los últimos encuentros donde ya había mucha dependencia para clasificarse, no hubo tanto orden y las estrategias se desdibujaron mucho. Este partido incluso fue un partido muy duro, muy trabado, donde la virtud no estuvo tanto como estuvo el error. Pero igual fue muy lindo de ver y la emoción del final de los turcos fue, va la redundancia, emocionante. Realmente me transmitió mucha emoción y empaticé mucho con ellos, pese a que yo no quería que ganen, al contrario quería que pierdan. Bueno, encima ganó Georgia y quedó tercera en el otro partido, o sea que podían haberse quedado fuera si perdían el partido. No es que quedaban terceros. Así que era importante que pudieran conseguir ese empate barra victoria sobre el final. En cuanto a la posición ya lo dijimos, y si llegas hasta acá, te agradezco muchísimo y te recomiendo que te suscribas. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores y posteriormente a los 1000, porque es lo que me pide YouTube para poder tener las membresías o también para poder tener el partner. Digre después sería mi sueño y bueno, estoy tratando de poder llegar a este objetivo. Así que si querés formar parte de esto, bueno, te agradezco mucho y me harías muy feliz. Cada suscriptor realmente es como un granito más que me llena el alma. Un like o un comentario también me ayuda a que se visualice el video, así que te agradezco también si puedes aportar de ese lado. Principalmente si es un comentario apoyando el análisis, ¿no? Contribuyendo a algo que sea interesante y que pueda aportar a seguir hablando sobre este encuentro que dejó muchísimas cosas. Así que sin más preámbulos, nos vemos. Este video fue más corto. Estoy en días de exámenes, de entregas y todo eso. No puedo estar tan pendiente de los partidos, no puedo estar tan concentrado en ellos. Pido 1000 disculpas. Este análisis no me gustó para nada, como me han gustado otros que he hecho en el pasado. Pero de todas formas, como el partido lo pude ver y me quedó cierta imagen, traté de transmitirla lo mejor que pude. Y bueno, nada. Insisto que a veces me da un poco de vergüenza o me da bronca no poder enfocarme al 100% en esto, pero es parte de ser amateur y de buscarse un poco el hueco. Si algún día puedo vivir de esto, voy a darle toda mi dedicación y todo mi poder mental y mi tiempo a esto, cosa que hoy no puedo y por esa razón a veces tengo que, bueno, hacer este tipo de videos más cortos o menos elaborados que no me gustan tanto. Pero de todas formas, gracias por quedarse y nos vemos en el próximo video.